Hola, hola, mis queridos y queridas. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y por supuesto con mi amiga Guiomar compartiendo esta conversación a la cual todos ustedes están súper invitados para que se unan. Recuerden, somos el arte de dejar huella. Ya estamos en nuestro episodio, ya no sé qué episodio estamos, pero ya llevamos un montón. Así que vayan a nuestra página de YouTube, suscríbanse y escúchenlos todos los episodios, porque cada conversación trae unas cosas, unos diamantes de información para que se queden con ellos. Y bueno, aquí estamos para continuar en este proceso de desarrollo, crecimiento, para compartir nuestra manera de hacer las cosas, precisamente dejando la huella que queremos dejar. Y bueno, y hoy tenemos una conversación súper interesante, divertida, un poco disruptiva. ¿De qué vamos a hablar hoy, Guiomi? Las huellas que dejan las gracias y la gratitud. Gracias no la de verse bonito, que hay tan gracioso, tan divertido, no. Las gracias de ese reconocimiento a alguien cuando te da algo, lo que sea. Ya vamos a ver qué cosas. Entonces vamos a estar hablando de la huella que deja la gratitud. Sí, bueno, pues arranquemos aquí en este tema que para mí realmente es una, ¿sabes? Se vuelve parte de mi filosofía de vida, el tema de la gratitud. Y para mí es una cosa fundamental. Yo creo que una de las cosas más importantes que me enseñaron mis abuelas era dar las gracias. Y como aquí en Colombia, no sé, bueno, yo sé que nos escuchan de otros lugares, otras latitudes aquí en este planeta. Aquí en Colombia, parte del proceso educativo para los niños es que digamos gracias y que pidamos los favores. ¿No? Entonces, cuando Barney también lo decía, el dinosaurio. Por favor y Ah, gracias, ex- palabras de poder. Esa. exactamente, sí, o sea, aquí, de hecho, a esto se le llaman las palabras mágicas cuando estamos en ese proceso de educación para los niños. Entonces, cuando ellos quieren algo y quieren pedir algún favor, los papás o las personas, los adultos alrededor le decimos, bueno, ¿cuál es la palabra mágica? ¿No? No, y cuando llegan y le dan cualquier cosa, entonces, den las gracias, mijito, den las gracias. Exactamente, y yo creo que realmente es una enseñanza que así puede parecer algo superficial, pero la profundidad que tiene y la incidencia en la vida, y precisamente hablando de la huella, es tremenda y además es fundamental para poder tener una construcción de relaciones con otras personas y también con uno mismo, con las circunstancias de la vida. Entonces yo creo que hablar de gratitud es una de las cosas más importantes Creo que que existen. este es un episodio para egoístas, este es un curso para ¿Cómo así, egoístas, Guiomar? A ver, no, un momento, curso para tengo susto, ¿qué egoístas. vas a decir? Hoy quiero, de verdad, hoy quisiera como compartirles todos los beneficios, no solamente físicos, mentales, espirituales, sociales, energéticos que tiene la gratitud. Y como, pues muy relacionado con algo que hemos mencionado en otros episodios, que es el tema del karma. Mm, Y es que recoges de lo que siembras. así Y es. hay una oración preciosa que es el Padre Nuestro que dice, dando es como recibimos. Ujú. Entonces, como el tener este hábito de ser agradecido, el de reconocer a otro, todos, entonces hoy es un podcast para egoístas, cómo la gratitud te va a hacer vivir mejor. Como Sí. hay estudios científicos de cosas que dicen que las personas agradecidas tienen una mejor salud que las personas que son todas quejosas, que viven poniéndole pero a todo, como la gratitud también mejora el cómo nos sentimos con nosotros mismos, el aprender también a recibir las gracias de otros. Sí, sí, sí. Entonces, este es un tema largo, pero Hay yo un creo que montón de yo cosas. quisiera comenzar con esos beneficios físicos que tiene la gratitud. Imagínate que por allá en España, a la gente que le gusta estudiar de todo, pues alguien decidió hacer un estudio en un convento de unas monjitas. Y resulta que había unas monjitas que tenían algo que era que se llamaba un diario de gratitud.
Entonces, todas las noches antes de acostarse, escribían todas esas cosas que tenían. Entonces, había como un grupo que tenía eso y en el tiempo se dieron cuenta que eran personas más saludables, que envejecían menos, que eran también más apreciadas por los demás, o sea, una cantidad de efectos, no solamente físicos, sino sociales respecto al entorno donde ellos estaban y cómo eso influía también en las otras personas. Entonces, la gratitud tiene un efecto en nuestra salud. En el libro ese del secreto y todas esas cosas que habla sobre esas cosas que nosotros pensamos, donde decían, cuando llegan las facturas, ¿usted qué piensa? La gente, ay, hay que pagar las cuentas. Y yo, a partir de escuchar eso del secreto, yo me acordaba que en un sitio que yo visitaba, pues digamos que era un sitio muy rural y a uno le tocaba irse a bañar al río cuando yo estaba más chiquita. Y era un agua que bajaba del páramo y era muy ¡Qué fría, muy frío! fría. Pues cuando Sí. yo volvía a mi casa y podía abrir solo la ducha y salía el agua y además salía caliente, yo decía, ay, Dios mío, gracias. Entonces, digamos que a veces lo habitual se nos vuelve tan habitual que ya Sí. no le damos ese valor y no damos gracias. Y hoy en día, pues obviamente hay que pagar un montón de plata de los servicios, pero de todos modos yo soy agradecida que yo abra la llave y haya agua y abrir la llave y que además salga caliente. Mira que con esto que estás diciendo, voy a hablar un poco desde los antecedentes para poder llegar al tema que quiero con respecto a la gratitud, y es que la naturaleza de la vida humana está diseñada a partir del contraste, ¿sí? O sea, ah, muchas veces a las sesiones la gente viene como con esa sensación de injusticia, pero porque hay hambre en el mundo, porque hay guerra, porque hay gente que actúa mal, y es que los malos les va bien, ¿no? Y no, bueno, entonces yo siempre menciono esto porque es algo que uno desde lo racional no entiende, ¿no? O sea, tenemos una posición desde el deber ser, en donde todo el mundo debería ser bondadoso, generoso, equilibrado, enfocado, disciplinado, etcétera. Pero cuando vamos a la vida real, no, hay un montón hay un montón de defectos que las personas pues expresan en su día a día, de la inseguridad, se ponen de víctimas, etcétera, etcétera. Y ese ejercicio del entendimiento del contraste, que es precisamente lo que tú dices, me tocó bañarme con esta agua fría congelada y después cuando llego a sentir el agua calientica sobre mi cuerpo, pues puedo notar la diferencia, ¿sí? Entonces, el contraste es una de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque el contraste nos da la oportunidad de ejercer el libre albedrío. Yo siempre digo que nosotros tenemos como seres humanos un superpoder que es la voluntad. Voluntad es todo. O sea, cuando tú tomas decisiones, eliges algo para tu vida y enfocas, ahí es la palabra que quiero traer a colación. Entonces, el contraste nos da la oportunidad de enfocarnos. Siempre tenemos la posibilidad de enfocarnos en las ruinas de la vida, en lo que no hay, en el faltante, desde ahí nos movemos con la queja, la crítica, el juicio, lo que debería ser y no es. Y pues eso ¿sabes? Nos hace fugar toda nuestra fuerza cuando el enfoque está en lo faltante. Pero cuando nos enfocamos en lo que sí hay, nos enfocamos en la capacidad, nos enfocamos en lo que se ha logrado, en los procesos, cuando nos enfocamos en los avances. Caramba, nuestra sensación es de estamos llenos, ¿sí? De existen cosas y son mías y me siento satisfecho. La palabra es, hay una sensación de satisfacción. Y cuando hay satisfacción, yo puedo llegar a sentir gratitud. Entonces, la gratitud, porque la gratitud al final viene, hay una presuposición en la gratitud. Y la presuposición es que hay cosas, ¿sí? O sea, cuando tú recibes un regalo y das las gracias es porque el regalo ya te lo dieron. ¿Sí? Entonces, esa presuposición de yo ya lo tengo, esto ya es mío, por eso doy las gracias, me da la posibilidad de enfocarme en lo que tengo,
A mí me encanta la palabra abundancia. En la abundancia, lo que hay, sí, hay, que tengo hoy para comer, gracias porque hoy tengo para comer. Tengo hoy donde dormir, gracias porque hoy tengo donde dormir. Tengo hoy donde trabajar, gracias porque tengo hoy donde trabajar. Tengo hoy a quien amar, gracias porque tengo hoy a quien amar. No hay que dar las cosas por sentadas, que es cuando yo me enfoco en, ay, no, esta casa, no, ya necesita pintura porque es que ya está, estas paredes están terribles. Caramba. Sí, todo está en ese proceso de desarrollo y por eso el contraste es tan importante. Pero cuando nos enfocamos en lo que ya hay, nos podemos permitir sentir esa abundancia y dar las gracias. Y es fundamental que es esa construcción, ¿no? Imagínate que ayer precisamente, por un tema que estoy estudiando ahorita, me pusieron a ver de tarea una película que se llama El Hoyo. Yo creo que yo jamás hubiera llegado a esa película. Es una Ok. película española. Pues a mi gusto normal de películas, muy loca, pero es De como un pronto a mí estudio sí me social. gustaría, Guiomi, a ver cuál es. Te va a gustar, mírenla. Y esta película lo que ellos hacen como un experimento donde dicen que la gente tiene que ser como generosa y buena por naturaleza. Ujú. Entonces los invito a que la vean porque es muy reflexiva en muchas cosas y es lo que hemos hablado, que ser bueno en las buenas es muy fácil, pero cuando la cosa se pone complicada, pues se nos sale como el salvaje que llevamos dentro, que duró muchos años caminando por el mundo defendiéndose de las bestias, de Claro. otros, todo ese tipo de cosas. Entonces, mira que este tema en el hoyo habla de esa naturaleza humana. Entonces, un poco como que lo que nos hace como ser diferentes, además de esa habilidad para generar herramientas, estrategia y eso que es como parte de lo que nos hace humanos, es esa capacidad de reflexionar y cómo esa gratitud como tal a las cosas que tenemos nos permite también traer más de esas cosas buenas, porque es esa mentalidad de abundancia. En un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, él habla de distintos tipos de riqueza. Entonces dice, si tú tienes salud, es una riqueza. Si tú tienes una red de apoyo de gente que te quiera, eso es una riqueza. Si tú tienes un trabajo, eso es una riqueza. Entonces, es eso, es enfocarse en lo que uno sí tiene. Después da una serie de consejos para los que quieren ser millonarios, pero antes de eso habla de esos otros tipos de riqueza. Sí. Entonces, el tema de dar las gracias, cuando alguien, por ejemplo, te da un cumplido, mira, te da o te ofrece un cumplido, entonces la gente empieza a decir, ay, no, pero es que usted tan quería, ay, no, es que usted no me conoce bien, o sea, como que uno se siente conflictuado con ese regalo que le están dando, con ese presente que le están dando, Sí. y realmente uno, de alguna manera, a esa persona que lo reconoce, pues a veces por costumbre, pero es como ser consciente de ese dar las gracias por ese cumplido que te están entregando. Y si te lo están entregando es porque te lo mereces y hay que dar las gracias por él. Mira que para mí la gratitud es una parte, o sea, es una expresión, la gratitud es una expresión del reconocimiento. Y el reconocimiento también viene desde la humildad. Ya les voy a desglosar como esta idea porque me parece muy importante. A veces, claro, como damos por sentado el tema de o esta persona da las gracias o es quejumbrosa, no nos damos cuenta de lo que hay realmente detrás, como esa estructura que hay detrás de tanto de la gratitud como de la queja. Y es que cuando tú sabes cuál es el camino que has recorrido, lo que has avanzado y lo que te ha costado, tienes la capacidad de observar el camino del otro. Tienes que observar, tienes la capacidad de darte cuenta de los precios que ha tenido que pagar la otra persona por llegar a donde se encuentra. Y eso hace que tú tengas la capacidad, la habilidad de reconocer su camino. Entonces tú ahí es cuando le puedes decir, o te veo, ¿no? Como en la película de Avatar, veo tu Avatar. camino, veo quién eres, veo lo que ha pasado contigo para poder llegar a este punto. Y reconozco esa riqueza que hay en ti, reconozco todo ese camino que has recorrido, reconozco todo lo que te ha costado. En ese punto también hace parte de la gratitud. Gratitud porque
ese camino que has recorrido lo estás en alguna medida compartiendo conmigo. Mira que esto es algo que yo trabajo muchísimo en los equipos de trabajo. Lo manejo muchísimo cuando intervengo en procesos de equipos, hago los ejercicios de reconocimiento, ¿sí? Porque en el mundo corporativo, además, como que se da por sentado, ¿no? Pues si usted es lo suficientemente profesional, pues ese es el trabajo que usted tiene que hacer y por eso se le paga y no tenemos que decirle gracias, ¿no? Y resulta que no es un ejercicio transaccional, o sea, no es que yo hago este trabajo y tú me pagas por eso, no, es un ejercicio que se hace desde lo humano. O sea, como humano, yo reconozco el camino que recorriste, reconozco el esfuerzo que hiciste, reconozco el enfoque que tuviste para lograr este resultado y por eso te doy las gracias. Entonces es fundamental. Y quiero ahí moverme hacia esa posición de cuando yo reconozco, primero, entiendo desde la gratitud todo lo que ha pasado contigo. El deber ser es que el otro pueda dar las gracias, que tiene su trabajo como tú lo estás mencionando. Hay algunas personas que no son capaces de reconocerse a sí mismos y por eso no pueden recibir las gracias. Eso, pues eso será tema de otro podcast o de segunda parte de gratitud o merecimiento o lo que Ese sea. es otro que es el del merecimiento, que ese es otro Exacto. episodio distinto. Exactamente, pero también hay un ejercicio desde la humildad, porque cuando yo he recorrido este camino, me ha costado tanto trabajo, tengo la humildad suficiente para reconocer a los otros. Y hay una frase que yo menciono mucho que me gusta, y es cuando, o sea, la humildad tiene la misma raíz del amor propio, porque cuando tú tienes la humildad suficiente desde el reconocimiento de tu camino, también te reconoces a ti mismo y dices, caramba, todo este camino que yo he recorrido. O sea, a mí esta cosa no me la han regalado y esto yo lo he pagado con el costo que me ha llevado el cambio. O sea, me ha costado cambiar para llegar acá. Y desde esa humildad también me doy la posibilidad de reconocerme y eso es lo que me permite tener un corazón agradecido, agradecido por lo que soy, por el camino que he recorrido y por el camino de los otros. Así que es un Mira tesoro la que gratitud. súper, el tema de la gratitud, imagínate que pues, yo les había comentado en otro podcast que en un momento como muy complicado de la existencia, llegaron a mí unas afirmaciones de Ho'oponopono. Sí. Y la primera era gracias, o sea, Ujú. respecto a un ciclo específico. De verdad, yo escuchaba a un terapeuta hablando sobre pues una paciente que decía tanto esfuerzo de este matrimonio para llegar acá. Entonces él le decía, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa y esta persona estuvo ahí? Entonces, no es solamente para ese final triste, es para un montón de cosas buenas que también pasaron. Entonces, De es acuerdo. agradecer, o sea, aparte del cierre de los ciclos, es agradecer eso que sucedió y como en esa frase que colgué de comer, rezar y amar, ponerlo como a la tierra que se cultive y se caerán las hojas secas y florecerán otras cosas, pero es como ese agradezco ese proceso por las cosas buenas que me trajo y tal vez hay que llegar a otro momento. Claro. Le decía yo a una persona que amo profundamente, yo le decía, mira, yo le agradezco a tus ex, yo les mandaría una carta de agradecimiento porque esas ex te trajeron aquí a mí. O Sí, sea, si ellas así no es. fueran ex, pues yo no estaría. Entonces, a veces es como reconciliarse con el pasado, con eso que ya pasó, agradecer los aprendizajes, las cosas buenas, y eso también ayuda a sanar mentalmente como el agradecer. No Sí, todo es absolutamente malo, no todo es absolutamente bueno. Las decisiones que uno toma a veces tienen los finales que uno espera, otras veces no, pero es cómo aprendo y agradezco el aprendizaje del proceso. Entonces es sí. también ese reconocerse qué fue lo que nos trajo acá y que estamos acá y agradecer eso, esas cosas buenas que nos trajeron acá y esos aprendizajes que nos trajeron acá. Mira que cuando hablas de aprendizajes, y para mí está intrínseco el entendimiento de la aceptación, ¿sí? Porque a veces, caramba, pasan cosas en la vida que uno dice, yo no quisiera que esto me hubiera pasado, y cuando me pongo en esa posición soberbia, ¿sabes? Que ese es el tema. Cuando pasa algo que a mí no me gusta, y lo pongo así entre comillas, porque finalmente
pues es el camino que te corresponde recorrer y pues ese es un paso que hay que dar y trae unas enseñanzas y unos aprendizajes fundamentales. Entonces, cuando tú te pones en esa posición humilde de aceptar y de decir, bueno, que la vida me muestre qué es lo que viene detrás, cuál es la riqueza que hay detrás de este paso que tengo que dar, llega al punto en donde desde el entendimiento sabes que tienes que dar las gracias por ese paso que tal vez en su momento fue doloroso. Pero mira que cuando estamos pasando por esa situación, si nos ponemos en una posición soberbia, que es desde la no aceptación, entonces me pongo yo en la posición de esto debería ser diferente y debería ser y no lo acepto y no, no quiero esto, no lo acepto, pero con una posición soberbia, porque no significa que si estás en un momento, eh, eh, digamos, de pobreza, llamémoslo así, de pobreza en general, te quedes ahí. No se trata de eso. La aceptación no es resignación. Son dos cosas completamente diferentes. Porque cuando te tienes aceptación, también te da la fortaleza de continuar el camino para salir de esa situación. La resignación es que te quedas ahí y piensas que ya no hay nada más. No, cuando yo me pongo desde la soberbia, en la no aceptación y no quiero dar ese paso y digo, esto no es lo que quiero para mi vida, entonces tampoco tengo la posibilidad de pararme sobre el aprendizaje que hay de esa experiencia que tal vez no es muy placentera. Y cuando no puedo pararme en esa posición, pues no hay aprendizaje. Entonces, Claro. esa soberbia de me falta algo y yo quiero que esté aquí y entonces me quejo y le doy vueltas y soy una persona muy juiciosa y juiciosa desde la perspectiva de estoy dando muchos juicios frente a esto. No me abro desde la gratitud a la posibilidad del aprendizaje. Y esa posición soberbia, pues caramba, nos lleva finalmente a la ruina, porque es precisamente, Total. no entro al aprendizaje y el aprendizaje es el que me abre la puerta para continuar el camino. Mm, Yo entiendo porque digamos que todas las situaciones que no son de pronto como uno quisiera tienen un duelo y todos los duelos Claro, tienen como la primera fase que es la negación, pero digamos que hay que navegar. Alguien me decía, hablando sobre el tema de de acuerdo. las emociones que la gente califica como negativas, pero las emociones no son ni negativas ni positivas, sino simplemente son y el organismo las necesita. Así es. Entonces yo le decía, hay que navegar, o sea, si estoy triste, tengo que darme el tiempo de sentarme a llorar, o sea, en un Sí. momento muy difícil, cuando falleció mi papá, pues obviamente todo el mundo súper pendiente de mí, y entonces comenzaba yo a hablar y lloraba, me decía, ay, pero no llore, que no sé qué, yo, pues déjenme en mi casa sola, o sea, necesito llorar este dolor, déjenme sacarlo a mi manera. Hay gente que evoluciona, digamos que cada proceso tiene como su tiempo y es como también hay que dejar que las personas vivan esos momentos, pero pues ya como que se amañen tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, todo tiene como su tiempo, Ujú. pero también si la persona se queda ahí, algo necesita y no es responsabilidad de uno tampoco sacarla de ahí, pero es saber que no va a cambiar las cosas hasta que no cambie, no agradezca y reconozca eso que sucedió, aceptar, agradecer por lo que sucedió, porque pues realmente hasta en las pérdidas, los duelos y todo, uno lo que debe haber agradecido es haber podido compartir, por ejemplo, con esas personas los aprendizajes que recibió, los tiempos que compartió. Y qué bueno que los pudo compartir. Por eso dicen serenata y flores en vida. O sea, De acuerdo, de porque acuerdo. después o si no quedan como eso, pero hay que dejar pasar como ese tiempo, pero hay que ayudarse, no hay que amañarse. De acuerdo. Entonces, Sí, el total. tema ese de hay que Sí. ayudarse, no hay que amañarse. Entonces, está bien navegar por las emociones, Mm, pero ese tema de agradecer los procesos, que sí, tanto nos damos las gracias a esas decisiones que nos han traído donde estamos, cuántas personas de las que nos ven, todos hemos superado retos, agradécete el haber superado esas situaciones, aprende de eso porque eso te lo lleva. así Y es. es cómo lo lograste, cómo lo superaste, cómo conseguiste tu carrera profesional. Tus papás pagaron, pero tú hiciste un esfuerzo estudiando, sacando las cosas adelante, el tiempo que le dedicaste, en la especialización, la casa, el... Mira, ahorita que estamos como
ya a puertas de cerrar este año, en este último tiempo de este año, o sea, revisar un poco esas cosas que tengo para agradecernos a nosotros mismos, porque parte de la gratitud nace del ser agradecido con uno mismo. Eso también te enseña a agradecerle a los demás. Que tanto le agradece uno a los papás Ajá, como sí. por esos esfuerzos que han hecho por uno, por ese amor, o esos papás que no eran como queríamos, pero finalmente de eso también aprendimos, porque esa era la forma que ellos creían que debía ser. Así Entonces es. es agradecer. Así Sí. sea que uno crea que no, en este proceso era gracias, perdón, te perdono y te dejo ir. Pero lo primero era agradecer, dar Sí. las gracias. Con respecto a esto que has mencionado, quiero decir dos cosas. Una es que con este tema de las emociones, bueno, muchos de los que nos están escuchando aquí saben que una de mis especialidades del manejo desde la inteligencia emocional en los ambientes cotidianos, ¿sí? O sea, el manejo emocional, la gestión emocional. Y pasa algo, ¿sabes? Con el tema del manejo de las emociones es que uno tiene que transitar las emociones, entender el mensaje que trae. La emoción está por algo en la vida. Hay que observar cuál es el mensaje que trae. Pero siempre cuando yo explico el tema del desarrollo emocional, les hablo de la gratitud como un ascensor, ¿sabes? O sea, las emociones uno cuando las transita va mejorando, va sintiéndose cada vez mejor, va más bien hasta que llega aceptación, la aceptación te lleva a otros momentos y llega a un punto en donde tienes gran bienestar. Pero la gratitud es un ascensor que te sube de una, o sea, no tienes que pasar todos los pasos de los escalones de la escalera, sino que te sube de una vez, porque la gratitud te permite saltarte el proceso intelectual de los pasos, que es demorado siempre, sino que te dice, no sé por qué esto está pasando, pero lo agradezco y ya. Y sigo adelante y voy hacia adelante y en algún momento mientras estoy dando los pasos, sé que se me va a revelar desde el entendimiento el tesoro que trae esta situación. Entonces es una cosa fantástica porque cuando tú te montas en el ascensor de la gratitud, te ahorras un montón de tiempo, un montón sí, de esfuerzos, es la palabra específica, desde lo emocional. Y aquí quiero conversar alrededor de lo que hablabas ahorita de los duelos. Cuando tú has tenido un duelo en la vida, experimentas, un duelo es perder una persona que has amado en tu vida, experimentas Duelo las... es perder cualquier cosa, pierdes el Sí, trabajo y eso sí, genera una tusa laboral. exacto. Sí, pero estoy hablando específicamente de perder a alguien. Específicamente, cuando tú has vivido un duelo en la vida, tienes una de las opciones que es el entendimiento de que puede ser cualquier cosa efímera, hasta la vida, que a veces uno lo da por sentado. ¿Sí? Tú das por sentado que tienes que comer, das por sentado que puedes respirar, al día siguiente das por sentado que vas a amanecer. Cuando tú has perdido una persona que has amado mucho, además en un momento que de verdad no estabas listo, eh, sientes de una manera diferente la gratitud porque sabes que lo puedes perder. Tiene que ver con el ejercicio del contraste. Y entonces, o sea, te vuelves una persona agradecida por la experiencia que tienes, por las personas que tienes alrededor, por absolutamente todo. Hay una conexión con la gratitud directa, directa cuando tienes el duelo de un ser querido. Obviamente cuando lo transitas de una manera apropiada. Eso sí hay que decirlo de una manera importante. Pero mi mensaje para todos ustedes aquí, mis queridos y queridas, es que, caramba, no tenemos que esperar a perder a alguien para sentir la gratitud de la vida, ¿sí? Para sentir la gratitud de lo que hay al frente, ¿sí? Porque es un aprendizaje demasiado doloroso, demasiado doloroso. Entonces, pues aprendí a ser agradecida, pero porque perdí a una persona, caramba, no necesitas llegar allá, puedes aprender a partir de los espejos, puedes aprender a partir de esta conversación que estamos compartiendo contigo, para que lo implementes ya en tu vida, no esperes a perder algo que sea demasiado costoso para ti como una persona para que puedas llegar a sentir gratitud. Esa era el Y mensaje que mira que quería compartir. en esto, como siempre nos pasa, que comenzamos a conversar de cosas cuando yo pienso de pronto
alguien que está escuchando en este momento es porque lo necesita. A veces las cosas llegan cuando de pronto uno las necesita. Y es ese tema de, uno debería agradecer, yo sé que lo repiten 2 millones de veces, pero la gente no lo hace, o sea, por el sol que salió cada día y no esperar a que el sol no salga para agradecer. Entonces, en estas misiones y tareas sí les recomendaría como en ese programar nuestro cerebro de una manera positiva, tener como ese diario de agradecimiento. Entonces, si ustedes tienen a sus papás vivos, de verdad hay que dar gracias por eso y hay que sacar tiempo para darle gracias a ellos. Si tienen hermanos, si tienen sobrinos, si tienen amigos, si tienen su salud. Decía Daisy que uno no tiene que compararse con las otras personas, pero realmente hay que agradecer por esas cosas que sí tenemos. Cada día es una nueva oportunidad para nuevas cosas. El ser agradecido, como les decía, genera salud física, salud mental, salud espiritual. Dar como esa, emocionalmente uno se siente mejor cuando está agradecido que cuando piensa que le hacen falta cosas. Entonces miren cómo solamente el hacer esa lista de cosas de las que tienen las gracias, revísense, sean conscientes de cómo se sienten con eso y ustedes van a ver que se sienten mucho mejor. Y también aprovechar para darle las gracias a personas, a los amigos por estar ahí, por quererlo a uno como uno es, por aceptarlo como es, por acompañarlo. De verdad que el ser agradecido, es muy egoísta porque trae muchas cosas buenas. Mira que me hiciste recordar algo interesante y es que en estos días revisando hay un influencer en Chile que digamos que su canal lo maneja, lo usa para, lo llama así, acompáñeme a buscar buenas noticias. Y sale a la calle a preguntarle a la persona, ¿usted tiene alguna buena noticia? Y la gente dice, una buena noticia, pues, y la gente se quedaba súper sorprendida, la mayoría de personas súper sorprendidas, como diciendo, ¿qué le puedo decir yo a esta persona para decirle que tengo buenas noticias? O si me preguntaran hoy, ¿tienes una buena noticia? Yo tuve un fin de semana familiar extraordinario con mis sobrinos, con mi cuñada, con mi hermano, y, esa es una gran noticia para mi vida. Esa buena noticia viene desde la gratitud. Es como, caramba. Qué riqueza la que tengo en mi vida en este momento y eso es una gran noticia para mí. Y es muy interesante porque, claro, toda la persona muestra lo cotidiano, ¿no? Pues invité a salir a una amiga y este viernes y me dijo que sí quería ser mi novia. Sí, tengo una buena noticia que ganó mi equipo el partido de fútbol. O sea, un montón de cosas que uno dice, qué cosa tan linda que es lo cotidiano, ¿no? O sea, a veces como que esperamos a que suceda algo extraordinario para dar las gracias y pues finalmente no se trata de eso. Así que teniendo en cuenta esto que me ayudaste a recordar, Yomi, los voy a invitar a que nos dejen en los comentarios en todas nuestras redes sociales, aprovechando, vayan a YouTube, se suscriben, estamos como El Arte de Dejar Huella, en Instagram, en TikTok, y déjennos en los comentarios cuál es esa buena noticia desde la cual estás agradecido en tu vida para que nos contagiemos de las buenas noticias que hay en todas partes. Esa es la Ay, invitación no, que tengo para todos. excelente. Esa es la misión de esta semana. Entonces, como propósito, como hábito mental, de verdad que el ser agradecido trae muchos, muchos, muchos beneficios. El Así tiempo en es. televisión es corto, Sí. entonces ya Ujú, venimos pronto con otras, sorpresas ujú. para las personas que nos acompañan y los que vayan llegando. Vamos a tener sorpresas muy chéveres pronto. Entonces, esperamos verlos, en nuestro próximo episodio. Y no, pues feliz semana, sueños cumplidos y tareas aprendidas. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Guiomi, por estas conversaciones. Aprovechando dar las gracias, mándale este video a alguien que quieras darle el mensaje de gracias por ti. Y pues bueno, así nos ayudas dándole like y compartiendo, por supuesto. Los dejo con mi frase de amor por todo y por todos y nos vemos en la próxima. Abrazos. Linda semana, chao.